Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan que navegaban la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Saludos amigos de SP Noticias. Estos son los primeros versos del poema La Suave Patria de Ramón López Velarde, publicado en 1921, pocas semanas después de la muerte del poeta trágicamente muerto joven a los 33 años, y que se distribuyó desde su primer momento de manera masiva en la revista El Maestro de la Secretaría de Educación Pública. Se distribuyeron por el país alrededor de 60,000 ejemplares. Se imaginan, pues una gran cantidad para esa época y para esta. Esta es la ocasión de 2021 en que se está conmemorando el centenario del fallecimiento del poeta de Jerez, Zacatecas. Y en cierta manera se le ha visto como el poeta de la patria y se le quiere enmarcar en estas celebraciones, pues de los que hemos estado tratando durante este año. Pero digamos que él es un poema, pues que antes de ese, La Suave Patria, pues tiene otra obra, aunque es breve, pero es muy importante, ha sido celebrada como Zozobra o La Sangre Devota, y unos poemas póstumos que son El Son del Corazón. Es un poeta que fue comentado desde el principio por su propia generación, los últimos, la generación de los poetas modernistas, y sobre todo por la generación de los contemporáneos a la cual pertenecen Torres Bodet, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Bernardo Ortiz de Montellanos, Owen Cuesta, Pellicer se puede decir también, etcétera. Entonces, ha sido un poeta y un poema también que desde un primer momento tuvieron, se puede decir, un éxito, han tenido una presencia y cada vez ganan más presencia, y ha sido muy comentado pues por críticos, por analistas, especialistas. Y esa retroalimentación ayuda mucho para entender, porque es un poema que no es sencillo, no es fácil de aproximarse a él, sobre todo si uno ha nacido en el norte de México, en el desierto, o en la selva, en el trópico. Porque este es un poeta y un poema que se alimentan del Bajío mexicano. Él nace en Jerez, Zacatecas, estudia en Aguascalientes, en San Luis Potosí, y luego llega a la Ciudad de México. Entonces, desde esa nostalgia ve el poema López Velarde, y entonces cuando uno lo aborda le cuesta trabajo entenderlo. De hecho, yo quise, cuando me enteré que Jorge Luis Borges, tan admirado, había memorizado y admiraba, apreciaba mucho la obra de López Velarde, pues yo dije, si él y también Bioy Casares, siendo argentinos, han memorizado esta obra, ¿por qué no yo siendo mexicano? Sin embargo, no prosperó la memoria porque a pesar de la ejercitación o de la reiteración obstinada, por esa dificultad tal vez. Pero ahora que lo he releído en esa circunstancia, después de haber leído comentaristas y críticos de esa circunstancia del centenario, de pronto en mi ejercitación cotidiana me empezaron a venir a la memoria y surgir a la voz versos, frases del poema, y entendí, me vino una clave entonces. No es que no lo hubiera entendido, sino que no lo había sentido en la intimidad este poema, porque ese es lo que han dicho los analistas, y se percibe, a final de cuentas, la intimidad de López Velarde, esa patria a la cual le canta con una épica sordina, o sea, algo realmente pues íntimo. No hay evidencia, como dice David Huerta, de que este poema haya sido escrito con la intención de la celebración del centenario de la independencia, que se firmó en el 28 de septiembre de 1821. Solamente el verso que dice la trigarante faja en tus pechugas al vapor, que por otro lado pues denota esta característica tan diversa en López Velarde, que puede ser la solemnidad histórica, la trigarante faja, o el erotismo de
tus pechugas al vapor, o el sentido del humor mismo. Entonces, incluso servir un platillo, ¿no? Con el trigarante mexicano, etcétera. Entonces, es importante leer a críticos como David Huerta, y desde un principio pues, fue comentado pues, por los contemporáneos, les decía, Torres Bodet, Villaurrutia, Gorostiza, y después por José Luis Martínez, Juan José Arreola, Eduardo Lizalde, Octavio Paz, David Huerta, como ya les decía, y Juan Villoro recientemente, etcétera. Entonces, digamos que podemos formarnos una idea y hacer propios, hacer sentir este poema como lo que es, como mexicano, en nuestra interioridad, en nuestra intimidad. Hay dos versiones que he escuchado que son populares, grabadas en voz. Una es del actor Enrique Lizalde y otra del declamador Manuel Bernal. A mí no me satisfacen demasiado porque la del actor, pues se queda pues en ese plano, como él tenía una voz, Lizalde Enrique, como de bajo barítono, pero se queda en ese plano muy monótono todo el tiempo. No tiene como matices, ¿no? Y en el caso de Bernal, pues es todo lo contrario, es demasiado explosiva, pues estridente, folclórica, todo lo contrario que, según los críticos y el propio Velarde, en algún texto, pues querían, ¿no? Esa intimidad de la que hemos hablado. Entonces, también me vino a la atención este hecho de que, y lo comento en una columna que escribí para SDP Noticias Ahora, en 1919, tema del cual he hablado bastante, cantó en la Ciudad de México Enrico Caruso, pues el más célebre tenor de ese momento y quizás de todos los tiempos, y es probable que haya López Velarde asistido a alguna de sus funciones de ópera o de conciertos. Y en una ocasión, Enrico Caruso, no en México, pero en otro lado, tuvo que cantar de emergencia el aria Vecchia Cimarra de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, la canta un personaje que es bajo. Pero Caruso no se quedó allí, sino que grabó posteriormente esa aria breve, pero es probable que la haya escuchado López Velarde. Por eso siempre me llamó la atención esos versos de a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo. Entonces, pues bueno, hay que acercarse a la obra de López Velarde, todos tratar nuestra propia versión del poema. Y solamente para despedir esta conversación, quiero referirme a la intermedio del poema donde habla de Cuauhtémoc, y dice López Velarde: Cuauhtémoc, joven abuelo, escúchame loarte, único héroe a la altura del arte. Y así es. Que esté muy bien y hasta pronto.